¿Cuántas veces hemos escuchado sobre juegos paranormales? ¿Cuántas veces nos han advertido sobre los peligros de jugarlos? Y sin embargo, es probable que ahora mismo haya alguien practicando alguno de estos juegos prohibidos. Nuevo libro de Voces Anónimas, Juegos Prohibidos. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos para participantes de Habitat Familia. No hace mucho tiempo compartimos en el canal de Voces Anónimas un video con las 5 leyendas más terroríficas de Argentina. La repercusión de este video fue increíble. Por eso decidimos hacer este segundo video con 3 casos que son verdaderamente escalofriantes. Así que prepárense, pónganse cómodos, apaguen las luces, levanten el volumen, porque el video con las 3 historias más escalofriantes de Argentina está a punto de comenzar. Número 3. El intruso. Esta historia tiene como protagonista a un joven llamado Maximiliano, quien en el año 2010 se mudó a una casa ubicada en el barrio San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. La casa parecía ideal para Maximiliano. Sus altos techos y su aire antiguo, como casi todas las construcciones de San Telmo, así como la cercanía que guardaba con la facultad donde estudiaba fotografía y publicidad, hicieron que el joven no dudara en alquilarla. Una vez instalado en su nuevo hogar, la vida de Maximiliano se transformó en un ir y venir de la universidad a su casa y viceversa. Cuando llegaba a su casa luego de varias horas de estudio, repasaba algunos apuntes en la computadora y buscaba información referida a su carrera. También, en su tiempo libre, solía chatear con diferentes personas. Una de estas personas era una chica uruguaya llamada Karina. Maximiliano sentía que existía cierta sintonía entre Karina y él, que valía la pena conocerse más, aunque sea a través de la computadora. Así sucedió que poco a poco se fue olvidando de sus demás contactos y pasaba más y más tiempo chateando con esta joven uruguaya. Por alguna razón, en aquellos tiempos, los dos se comunicaban con la webcam apagada. Además, esta chica no tenía ni una foto en su perfil del chat, pero Maxi disfrutaba de aquel misterio, le gustaba hacerse una imagen mental de ella. Hasta que cierta noche todo cambió. Aquella vez, Maximiliano abrió el chat como tantas otras veces lo había hecho y encontró conectada a Karina, y allí se pusieron a conversar. En determinado momento ella le escribió: "Hoy te veo mejor". La palabra veo desconcertó a Maximiliano, que corroboró que su cámara no estuviera prendida por accidente, y luego le escribió: "¿Cómo que me ves?". Esperaba que Karina le dijera que aquello había sido nada más que una forma de expresarse o algo por el estilo, pero para el asombro de Maximiliano, la joven uruguaya le confesó algo que hasta ese momento había callado. Le dijo que ella tenía un don, una especie de poder que le permitía ver a las personas y a su entorno sin utilizar los ojos. Y no solo eso, le dijo. Veo personas que están entre nosotros, personas que nadie ve. Al leer lo que Karina le había escrito, Maximiliano se asombró. Igualmente, él no terminaba de creer en todo lo que ella le estaba contando. Dentro de Maximiliano el asombro fue reemplazado por el escepticismo, y se lo hizo saber a la joven a través del chat. Karina insistió que era verdad, que ella poseía esta visión extraordinaria, que cada vez que miraba de esta manera a las personas, quedaba muy cansada, pero que aún así no podía evitarlo. Le dijo que ella utilizaba su don, ese sexto sentido, casi por instinto. Maximiliano, lejos de creerle, viendo la insistencia y la seriedad de la muchacha, decidió pedirle una prueba. Karina aceptó el desafío y luego le escribió: "Veo que estás tomando café. Veo una taza blanca, como un jarrón, que está al lado de un teclado". Efectivamente, Maximiliano estaba tomando café en una taza blanca tipo jarrón, y además la tenía apoyada junto al teclado. Karina había acertado. En un primer momento el chico se estremeció. ¿Era verdad? ¿Estaba chateando con una muchacha con poderes extrasensoriales? Pero luego lo pensó bien y aquello podría haberlo adivinado cualquiera. Era lógico que tomara café a esa hora de la noche. Y el café naturalmente se toma en una taza. Que justo fuera blanca era una mera coincidencia. Además, si la persona está chateando y tomando café, es evidente que la taza debería estar apoyada junto al teclado. Así que Maximiliano le escribió lo que pensaba Karina
y le pidió una prueba más contundente, más específica, ya que con la anterior no probaba nada. La muchacha le respondió: bueno, veo que tenés tu habitación muy prolija, me gusta mucho, veo unos CDs sobre la mesa y además te queda muy bien la remera blanca que tenés puesta. Maximiliano quedó helado ante aquellas palabras. Ya era demasiado como para atribuírselo a una serie de coincidencias. Volvió a chequear que su cámara web no estuviese encendida. No lo estaba. Entonces, ¿cómo pudo Karina haber acertado en todo lo que dijo? Las dos posibilidades que él manejaba no le gustaban nada. O alguien de su entorno que él nunca había visto estaba en contacto con ella y ambos querían gastarle una broma de muy mal gusto, o Karina realmente poseía el don que decía tener. Estas sospechas por parte de Maximiliano provocaron un quiebre en la relación. De a poco, el muchacho dejó de comunicarse con ella y se alejó. Hasta que cierta noche, cuando hacía ya un tiempo largo que no se hablaban, el joven abrió el chat y se encontró con un mensaje de Karina. Era solo una palabra: ¿estás? El primer reflejo de Maximiliano fue cerrar el chat sin responderle, ya que aún guardaba sospechas sobre la identidad de ella. Pero por alguna razón, tal vez por respeto a todas aquellas gratas noches que habían compartido, le respondió: sí, estoy. Karina le pidió perdón por haberlo molestado y le dijo que debía hablar con él, que tenía algo que advertirle. Le dijo que allí, donde él vivía, en esa casa de San Telmo, estaba viendo cosas que antes no veía. La primera reacción del muchacho fue de enojo. Comenzó a decirle que no quería saber más nada de su don. ¿Qué querés, meterme miedo?, le escribió Maximiliano. Si sentís miedo, mejor, le respondió ella, porque estoy viendo que hay alguien con vos en esa casa, y lo que veo no me gusta nada. Es algo maligno. Lo peor fue que Maximiliano, inmediatamente después de leer ese mensaje, escuchó ruidos en el living comedor de su casa, ruidos como de alguien que estaba corriendo alguno de sus muebles. Dejó de escribir en el teclado, se concentró en los ruidos y una vez más escuchó movimientos. Quedó con el corazón en la boca, porque ahora los ruidos eran otros, eran ruidos de pasos acercándose a su cuarto. Mientras aquellos pasos se seguían escuchando cada vez más y más cerca, ahora en el pasillo que conducía a su habitación. Entonces el joven, temblando, decidió preguntarle a Karina: ¿qué ves? ¿Ves algo? ¿Qué ves? Por favor, contestame, estoy sintiendo ruidos en mi casa. La respuesta de Karina demoró unos segundos que a Maximiliano le parecieron eternos, y cuando finalmente llegó, lo que leyó lo dejó paralizado por el terror. Quédate quieto, está detrás de vos. El muchacho pensó que allí mismo tendría un infarto. Es que de repente sintió que había alguien a sus espaldas. El cuarto estaba completamente a oscuras y no quería girar su cabeza para comprobar que lo que Karina le estaba diciendo era cierto. Que allí había una entidad del más allá. Un ser. Esta escalofriante experiencia marcó un antes y un después en Maximiliano. No solo por el terror de lo vivido, sino porque algo pareció despertarse en su hogar. La prueba de esto era que todas las noches, pasada la 1 de la madrugada, escuchaba ruidos muy extraños en el living comedor. Lo peor era cuando descubría a la mañana siguiente que algunos muebles estaban corridos y ciertos adornos rotos o desparramados por el piso. Definitivamente algo se manifestaba todas las noches en su casa. Un día Maximiliano no aguantó más aquella situación y decidió hacer algo. Como él no se atrevía a levantarse en la mitad de la noche para averiguar qué era lo que provocaba aquellos ruidos, se le ocurrió dejar una cámara encendida en su living comedor y así registrar todo. Mientras intentaba conciliar el sueño en su cuarto, a eso de la 1 de la madrugada, volvió a escuchar los ruidos extraños en el living comedor. Esos ruidos de muebles que eran arrastrados por toda la sala. Y una vez más, no se animó a levantarse de su cama para descubrir qué era lo que estaba pasando. Pero esta noche era diferente, porque él estaba seguro de que a la mañana siguiente, gracias a su cámara, resolvería el misterio. A la mañana siguiente, se dispuso a ver la grabación. Los primeros minutos fueron pasando y la imagen siempre era la misma. Los únicos que se movían eran los dígitos del reloj impreso en la cámara. Entonces, cuando Maximiliano respiraba aliviado, atribuyéndose los extraños sonidos a su imaginación o a alguno de sus vecinos, el reloj impreso marcó la 1 de la madrugada, 43 minutos 22 segundos.
En ese preciso instante, una de las sillas claramente se movió por sí misma, alejándose de la mesa. Por si esto fuera poco, exactamente 37 segundos después, la silla volvió a moverse, pero de una manera mucho más violenta. Aún conmovido por la prueba que acababa de registrar, Maximiliano empezó a atar los cabos sueltos y llegó a una clara conclusión. Allí, en aquella antigua casa del barrio San Telmo, tal cual se lo anticipara Karina, había algo maligno, un intruso del más allá con el que estaba conviviendo. Pero ¿quién o qué era esa entidad? ¿Por qué permanecía en el hogar de Maximiliano? El chico decidió dar entonces un último paso en este siniestro y oscuro camino que había empezado a transitar a partir de aquel chat nocturno. Averiguaría todo lo que pudiera sobre el pasado de esa casa. Solo le bastó hablar con un par de vecinos para darse cuenta de que ese hogar había sido construido por un hombre que vivió muchos años en esa casa. Ese sujeto tuvo una serie de inconvenientes legales que lo obligaron a abandonarla, a pesar de que él se negaba. Amaba aquel lugar. Él lo había construido y nadie lo iba a echar de ahí. Y así lo hizo. Allí se quedó. Pero la fatalidad quiso que este hombre, a los 40 años, perdiera su vida en un repentino incendio que se desató en esa misma casa. Su cuerpo fue consumido por las llamas, pero no hay fuego que consuma el alma de un hombre que no quiere dejar su hogar. Y es por eso que los habitantes del barrio aseguran que el espíritu de aquel sujeto aún vive en esa casa y que se ocupa de aterrar a cada nuevo inquilino que se atreva a habitarla. Es un espectro que no quiere compañía. Sabiendo todo esto y decidido a marcharse de aquella casa cuanto antes, a mitad de una de las últimas noches bajo aquel antiguo techo, Maximiliano se despertó sobresaltado. Apenas tuvo una chispa de conciencia lo supo. No estaba solo en su habitación. Se animó a enderezarse lentamente hasta que la vio. Allí, a los pies de la cama, había una silueta humana, una silueta inmóvil. El joven intentó observarla fijamente para convencerse de que allí no había nadie, que era un juego de sombras que lo confundían. Pero para su pesar, lo único que consiguió fue confirmar una presencia. Aquello junto a su cama era un hombre carbonizado, un cadáver que lo miraba fijamente. Maximiliano salió corriendo de su cuarto y esa fue la última y atroz experiencia que le tocó vivir en esa siniestra casa del barrio San Telmo. Hasta el día de hoy, Maximiliano piensa que el dueño de la casa aún sigue viviendo en ese hogar que él mismo levantó con sus propias manos y que ningún alquiler ni ningún contrato podrán sacarlo de allí nunca. Fue entonces cuando Maximiliano comprendió que el intruso no era el espíritu carbonizado, el intruso era él, y que el verdadero dueño de la casa no estaba dispuesto a compartir con ningún extraño lo que alguna vez fue su hogar. Número 2. La llamada imposible. ¿Quién no recibió alguna vez alguna llamada equivocada a su teléfono celular? ¿O un mensaje de un número extraño o desconocido? En esos casos, solemos borrar el mensaje y olvidarnos del asunto. Rara vez vamos más allá. Casi nunca rastreamos cuál pudo haber sido el origen de esa fallida comunicación. En ciertos mitos y leyendas, sin embargo, quienes han querido saber qué es lo que hay detrás de esos mensajes equivocados o llamadas equivocadas, han abierto la puerta a un universo aterrador. Un relato que tiene que ver con todo esto es el de Nicolás, un chico de 22 años que en el año 2005 descansaba en su habitación en la casa que tenía junto a su familia en el barrio Villa Ortúzar, en Buenos Aires. Él estaba recostado en la cama mientras miraba televisión
cuando recibió un misterioso mensaje de texto a su teléfono celular. El texto decía: el picnic es mañana al mediodía. Nos encontramos en Heredia y 14 de julio. Esto lo tomó por sorpresa, ya que en ningún momento había acordado con nadie para asistir a ningún picnic, por lo que dedujo que el mensaje no era para él. Pero lo que verdaderamente llamó su atención fue que el número del remitente era muy extraño. Tenía una gran cantidad de dígitos, muchos más de los habituales. Como si esto fuera poco, Nicolás recordó que las calles Heredia y 14 de julio en Buenos Aires, señaladas como el punto de encuentro, no se cruzan. Suponiendo que la persona que lo había mandado se había equivocado, Nicolás estuvo a punto de borrarlo, pero la curiosidad a veces lleva a las personas a hacer cosas inexplicables. Y fue precisamente por eso que el chico decidió responder a aquel enigmático mensaje de texto que acababa de recibir. Nicolás, entonces, marcó el número telefónico que aparecía como remitente y esperó a ver quién le contestaba. Al rato lo atendió una chica. Nicolás enseguida quedó enamorado de aquella voz. Era una voz suave, dulce, apacible, seguramente de alguien de su misma edad. Nicolás le aclaró que había recibido un mensaje suyo por equivocación, pero que si no lo tomaba mal, quería saber quién era que se lo enviaba. Para su sorpresa, la chica comenzó a hablarle con total amabilidad y le dijo que se llamaba Aldana. A medida que avanzaba la conversación, Nicolás sentía que se enamoraba más y más de esta chica. Es que Aldana parecía ser muy simpática y a él le caía muy bien. Tan buena onda se generó entre ellos que Aldana decidió invitar a Nicolás a que fuera con ella al picnic. Él, por supuesto, aceptó enseguida y quedaron en encontrarse cerca del mediodía al costado de una calecita que Aldana le dijo que había en el lugar. Tan encantado estaba Nicolás con aquella chica que recién después de colgar se dio cuenta de que no había preguntado nada acerca de su extraño número telefónico, ni comentado que las calles Heredia y 14 de julio, sitio en el que supuestamente se llevaría a cabo el picnic, nunca se cruzan. Por un instante pensó en llamar de nuevo a Aldana para confirmar el dato, pero entonces recordó que en una esquina cercana, sobre la plaza 25 de agosto, había una calecita, y supuso que ese sería el sitio al que se refería la chica. Dando esto por descontado, Nicolás se preparó para ese inesperado encuentro. Al día siguiente, cerca de las 11:30 de la mañana, Nicolás se dirigió a la plaza 25 de agosto, ansioso por conocer a su anónima enamorada. Al llegar, se instaló al costado de la calecita donde habían acordado reunirse. Pero el tiempo pasaba y Aldana no aparecía. El chico quiso llamarla por teléfono para ver en dónde estaba o por qué se había demorado. Pero en el lugar en el que se encontraba, su celular no tenía señal. Le daba miedo alejarse de allí porque Aldana podría aparecer en cualquier momento, pero al mismo tiempo aquella eterna espera comenzaba a molestarlo. Así que se alejó unos pasos, caminó hasta un extremo de la plaza para ver si la veía por ahí. Entonces, por fin, tuvo buena señal y logró comunicarse con ella. Nicolás le preguntó qué había pasado, por qué lo había dejado esperando más de 2 horas y por qué no se había comunicado con él, por lo menos para avisarle que estaba llegando tarde. Del otro lado del teléfono, Aldana se mostró sorprendida. La chica le respondió a Nicolás que no le tomara el pelo, ya que había sido ella la que había estado esperando durante mucho rato junto a la calecita, sin que él se dignara a aparecer. Y dicho esto, muy enojada, la chica le cortó. Nicolás quedó helado. Él había llegado en hora al lugar en el que se llevaría a cabo el picnic y estuvo esperando un rato largo al lado de esa calecita. Muy desconcertado por la situación, llamó otra vez a Aldana para intentar averiguar qué estaba pasando, pero la joven no le respondía. Hasta que al final, luego de insistir bastante, la joven respondió. Nicolás se apuró a decirle «no cortes» y luego disculparse con ella por un increíble desencuentro. Le rogó que le diera una nueva oportunidad y que a pesar de lo que había sucedido, él seguía muy interesado en conocerla. Aldana le dijo entonces a Nicolás que en ese preciso instante, mientras hablaban, ella iba caminando por la calle Girardot, de regreso a su casa. Nicolás, recordando que por allí cerca se encontraba la Plaza Malaber, le propuso a la chica reunirse de inmediato en ese lugar. Para evitar un nuevo desencuentro, Nicolás le pidió a Aldana que lo esperara exactamente en la esquina de las calles Estomba y Girardot, ahí mismo en la Plaza Malaber.
y que él ya mismo se ponía en camino para allí. Aldana estuvo de acuerdo. Nicolás, entonces, contento con la respuesta, pero también algo asombrado con la situación, comenzó a caminar apurado las escasas cuadras que separaban la Plaza 25 de Agosto del sitio de la nueva cita. Lo extraño del caso es que cuando el joven llegó por fin a la esquina de Stomba y Girardot, al cabo de una agitada carrera, no encontró a nadie esperándolo, ni un rastro de Aldana. El lugar estaba desierto, excepto por uno de los bancos de la plaza ocupado por una anciana. Fuera de esa señora no había un alma. Así que indignado, Nicolás tomó su celular y llamó a Aldana. «¿Qué está pasando?», le dijo. «Estoy parado en la esquina de la plaza y vos no estás. Me dijiste que ibas a estar esperándome. ¿Es una broma?». «¿Me estás cargando, Nicolás? Yo también estoy en Stomba y Girardot. Sos vos el que no vino», le contestó ella con total asombro. La situación cada vez se tornaba más extraña. Los dos afirmaban hallarse en la misma esquina de la misma plaza, y sin embargo cada uno por su lado se encontraba en soledad. ¿Cómo era posible? ¿No ves a una anciana que está sentada en un banquito cerca de la esquina? Tenés que verla con facilidad. «Bueno, si la ves, yo estoy al lado», le dijo Nicolás. «Yo no veo absolutamente a nadie», respondió Aldana con una mezcla de confusión y nerviosismo. «Estoy sola en la esquina de la plaza. Por segunda vez me estás haciendo esperar, Nicolás. Y encima está por empezar a llover». Al escuchar esto, algo hizo clic en la mente de Nicolás. El día se presentaba radiante, soleado, espectacular. ¿Por qué Aldana le decía que estaba por empezar a llover? No había lógica en sus palabras. Parecía que la joven estuviera hablando desde un lugar o un tiempo diferente. Nicolás, que estaba más confundido que nunca, le dijo a la chica que había algo muy raro en todo lo que estaba sucediendo, y entonces le recordó lo del número. «Tu número, Aldana, es muy raro. No te lo pregunté antes porque se me pasó, pero necesito que me lo contestes ahora. ¿Por qué tu número tiene tantos dígitos?». «¿Estás loco, Nicolás? Tu número es el raro. Tu número es el que tiene pocos dígitos», respondió incrédula Aldana. Hubo una larga pausa. Ambos, de alguna manera, comenzaron a sospechar la posibilidad de una circunstancia que, aunque imposible, era la única que podría explicar todo lo absurdo que estaba sucediendo. Aldana, queriendo despejar cualquier tipo de duda, le preguntó a Nicolás: «Decime el nombre del presidente». «¿De quién?», preguntó Nicolás. «Del presidente», replicó Aldana. «Del presidente de nuestro país». «Kirchner», fue la respuesta de Nicolás. «¿Quién?», preguntó Aldana con voz temblorosa. «Kirchner», respondió Nicolás. «Néstor Kirchner». Y apenas terminó de decir esto, la comunicación se interrumpió. Quedó tan solo el eco de ese «¿quién?», pronunciado por Aldana, flotando en el ambiente. Lo extraño del caso es que el tono de la pregunta no era propio de quien no ha entendido lo que se le dice. Era más bien la pregunta de alguien que no entendía de qué le estaban hablando. Alguien que, evidentemente, vivía en un universo diferente al de Nicolás. Un universo en el que Kirchner no era el presidente de Argentina y en el que las calles Heredia y 14 de Julio sí se cruzaban. Nicolás trató de llamar a Aldana de nuevo, pero una y otra vez le respondía una operadora que le informaba que el número de teléfono que estaba marcando no existía. Tiempo después, el chico siguió intentando comunicarse con la joven, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Tuvo que conformarse tan solo con el recuerdo de la hermosa voz de la chica, de aquella esquina desierta y de la imagen de la viejita sentada en el banco de la plaza, mientras se preguntaba si por casualidad esta señora no tendría algo que ver con toda esta historia. Esta conocida leyenda urbana argentina habla de un desencuentro, pero si le prestamos atención, también habla de un encuentro milagroso, porque durante algunos instantes, dos personas que supuestamente pertenecían a universos diferentes pudieron comunicarse. Cuentan que Nicolás nunca pudo olvidar lo acontecido, y que hasta el día de hoy sigue recordando a Aldana, y sobre todo, sigue recordando aquella llamada imposible.
Número 1. Las sombras de la isla Martín García. La isla Martín García está ubicada sobre el río de la Plata al sur de la desembocadura del río Uruguay. 46 kilómetros la separan de la ciudad de Buenos Aires y 4 kilómetros de la costa uruguaya. Si bien esta isla se encuentra en tierras uruguayas, está bajo soberanía de la República Argentina y forma parte del Partido de La Plata en la provincia de Buenos Aires. La isla fue descubierta por Juan Díaz de Solís en el año 1516 y lleva el nombre de uno de los tripulantes de su embarcación, el despensero, llamado Martín García, muerto y enterrado ese mismo año en la isla. A pesar de estar conformada por un territorio bastante pequeño, la isla tuvo a lo largo de su historia 4 cementerios. 3 de ellos ya no funcionan. Desde 1859 a 1899, el avance de las aguas obligó a abandonarlos y allí quedaron olvidados. Esto alimenta las historias y leyendas que cuentan sobre fantasmas y eventos sobrenaturales ocurridos en el lugar. Está documentado que entre 1870 y 1920 la isla funcionó como lazareto, es decir, lugar donde los inmigrantes cumplían una estricta cuarentena antes de ingresar al país para evitar la propagación de las epidemias. En el año 1884 se inauguró un faro que fue muy importante para la historia de la isla. También, entre los años 1755 y 1964, la isla Martín García funcionó como prisión. Como se puede apreciar, la historia de la isla es muy rica, pero también es rica en leyendas. Una de las leyendas más conocidas ocurrió en el año 1860. Cuentan que en aquel entonces un isleño tenía una yegua y un potrillo. Bastaba llevar al potrillo de una costa a otra para que la yegua a las pocas horas notara su ausencia y atravesara nadando el canal que estaba entre Martín García y Martín Chico en el Uruguay para reencontrarse con su potrillo. La habilidad de la yegua fue aprovechada por 4 presos políticos que cumplían condena en la cárcel de Martín García. Los presos lograron escapar de la prisión y de la isla agarrados de la cola del animal que atravesó el agua arrastrándolos. Lamentablemente, y por más insólito que parezca, al descubrirse el hecho, la yegua fue llevada a juicio y sentenciada a muerte. Pero la isla es también protagonista de otros relatos inquietantes. Uno de ellos tiene que ver con el viejo cementerio y un fenómeno muy extraño, el de las cruces inclinadas. Algo que llama poderosamente la atención de los visitantes son las cruces inclinadas de muchas de las tumbas. Increíblemente, están torcidas hacia la izquierda o a la derecha, como si estuvieran cayendo lentamente, y con el correr de los años, su inclinación se va acrecentando. En algunos casos, las cruces llegan a tocar su propia lápida. Sobre el tema, se tejen las más variadas conjeturas. Algunas tienen que ver con lo esotérico y lo sobrenatural, como las que aseguran que en la isla habitaba una secta satánica, demoníaca o incluso masónica. Lo cierto es que muchos afirman que al ser puestas en sus sepulturas, las cruces estaban rectas, como cualquier cruz de cualquier cementerio. También cuentan que en el viejo cementerio y sus alrededores aún hoy se escuchan gritos desgarradores provenientes del crematorio del Lazareto. Lo extraño es que todos saben que en ese lugar no hay nadie. También cuentan que las almas en pena de las personas fallecidas en la isla recorren sus 168 hectáreas y que en algunos casos son vistas. Aquellos que las vieron las describen como siluetas oscuras, sombras más oscuras que la noche misma, que se mueven sigilosamente, usando a la oscuridad como aliada. Por eso, muchas veces es difícil verlas, pero todos aseguran que están ahí, como un misterio más de la isla. Se conocen varios casos de personas que interactuaron con estas presencias sobrenaturales, pero tal vez el más conocido es el de Marcelo de los Santos. Ocurrió en el año 1995, cuando Marcelo tenía 22 años y era funcionario de la Prefectura Nacional Naval de Uruguay. Un día le comunicaron que sería parte de un equipo que viajaría a la isla Martín García para realizar unos trabajos.
Allí, Marcelo y sus compañeros se hospedaron en la hostería de la isla Martín García, un lugar que estaba a cargo de un empresario llamado Atilio Rodríguez. Cuentan que este hombre era sumamente amable y hospitalario. Una de las primeras noches que pasaron en la isla, Marcelo y un compañero cenaron con el dueño de la hostería y allí se dio una charla en la que compartieron todo tipo de anécdotas. En determinado momento aparecieron las historias de fantasmas. Atilio les contó historias inquietantes vividas dentro de esa misma hostería, con algunos fantasmas que al parecer la habitan. Al escucharlo, Marcelo, escéptico, comenzó a reírse. «¿Así que te estás riendo?», le dijo Atilio bastante molesto. «Ahora vas a ver que algo va a pasar. Uno de ellos está por acá y quiere que sepan que está con nosotros». Al escucharlo, Marcelo se rió nuevamente, pensando que el hombre estaba bromeando y que de esa forma buscaba asustarlos. Pero la sonrisa de Marcelo desapareció de su rostro, porque en ese preciso instante comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños que provenían del exterior de la hostería. Salieron de inmediato a ver qué era lo que había producido aquellos ruidos, y fue entonces cuando quedaron helados. Descubrieron que algunos postigos de madera de las ventanas estaban tirados en el piso. Lo raro es que esos postigos de la hostería eran muy grandes y pesados. Y lo más extraño de todo es que en el lugar ni siquiera corría una suave brisa. Ninguno de los cuatro pudo explicar lo sucedido, así que bastante impactados, los hombres volvieron a entrar en la hostería y se quedaron pensando un largo rato en lo que habían escuchado, ya sin las sonrisas en sus rostros. Sin embargo, lo peor llegó cuando tuvieron que acostarse en sus respectivas habitaciones. Para empeorar el panorama, Atilio les dio las buenas noches y les deseó suerte, comentándoles que él y que las demás personas que trabajaban en la hostería ya no dormían en ese lugar, sino que pernoctaban en otro lado. Además, como si esto fuera poco, les advirtió que no salieran por nada del mundo si escuchaban ruidos afuera de sus habitaciones. Esa misma noche, a eso de las 12, Marcelo estaba escuchando música en su pieza cuando vio por la endija que quedaba entre la puerta y el piso una sombra que pasaba. Bajó el volumen de la radio y sintió unos ruidos de pasos que atravesaban el pasillo. Se acordó entonces de la advertencia de Atilio, pero la curiosidad fue tan grande que tomó coraje y abrió la puerta para ver quién andaba caminando esas horas por los pasillos. No había nadie. Al día siguiente, Marcelo le comentó lo sucedido a Atilio y le preguntó si él tenía algo que ver con lo que estaba pasando. El hombre, luego de escucharlo atentamente, le dijo que aquello era algo normal, que se escucharan pasos que iban y venían, o que se vieran sombras deambulando por los pasillos. Le dijo incluso que pasaban cosas peores, y que era por eso que tanto él como sus compañeros por las noches dormían en otro sitio. Aquel dato alarmó mucho a Marcelo, porque ni siquiera el personal de la hostería era capaz de dormir allí, porque tenían miedo de cruzarse con estas presencias sobrenaturales. Ahora, todo sería mucho más difícil para él. Las noches en la isla comenzarían a ser más escalofriantes de lo que alguna vez imaginó. Pensó entonces que tenía que pasar una semana entera en ese sitio, y eso lo preocupó bastante. Y a pesar de que durante unos días todo estuvo relativamente tranquilo, nada pudo evitar que una de las últimas noches le ocurriera algo espeluznante. Aquella madrugada, Marcelo se encontraba con su compañero de habitación y no podía dormir, así que leyó un rato y luego decidió escuchar música. Su compañero, en cambio, estaba plácidamente dormido. En determinado momento, Marcelo vio pasar una sombra por el rayo de luz que se colaba por debajo de la puerta y acto seguido sintió claramente el ruido de unos pasos. Hasta ese momento todo era igual a la noche en la que había sentido la otra presencia. Pero al rato, la sombra volvió a pasar y esta vez se paró frente a la puerta y se quedó estática. Marcelo no podía creer lo que estaba sucediendo. Comenzó a sentir que lo que estaba del otro lado de la puerta lo estaba asustando de verdad. Y sin embargo, ese era tan solo el principio de una de las peores noches de su vida. Con los ojos clavados en la puerta, Marcelo pudo ver cómo el pestillo comenzó a girar lentamente, emitiendo un sonido chillante y perturbador.
Segundos después, la puerta comenzó a abrirse muy lentamente. Con el corazón en la boca, rezaba para que la puerta no se abriera, porque estaba seguro que del otro lado había algo que no era de este mundo. Pero la puerta se abrió y entonces la vio. Era una sombra oscura, más oscura que la noche misma. Una silueta que se recortaba en las penumbras gracias al débil resplandor de las luces del pasillo. Marcelo no quería ni respirar y así se quedó, duro, observando esa figura imposible parada sobre el umbral de la puerta de su habitación. El extraño no se movía, permanecía en su lugar mirando hacia el interior del dormitorio. Marcelo giró sus ojos sin mover la cabeza, tratando de no llamar la atención para comprobar si su amigo estaba viendo lo mismo que él, pero su compañero estaba profundamente dormido. En eso, la sombra ingresó a la habitación. Marcelo contemplaba la escena terrorífica en primera fila, sudando y temblando de miedo, mientras que en las penumbras la sombra se aproximaba. Quiso gritar, pero no pudo. La situación para él era terrible. Sentía que no tenía dominio sobre su cuerpo ni su mente. Y a la vez, a cada paso que la sombra daba, aproximándose, sabía que estaba expuesto al terror más puro. Entonces, la silueta pareció tomar otra dirección y se dirigió hacia el borde de la cama de su compañero. Y allí se quedó parada, contemplando muy de cerca al hombre que dormía. Marcelo seguía inmóvil, observando cómo esa silueta oscura observaba de cerca a su amigo y sentía que aquello no iba a terminar nada bien. Justo en ese instante, el ser sobrenatural comenzó a desplazarse nuevamente, pero ahora en dirección a él. Desesperado y sintiendo que la situación lo había superado por completo, Marcelo atinó a cerrar los ojos y fingir que estaba dormido. No quería que aquello lo viera, porque las consecuencias de ver cara a cara a ese misterioso ser podían ser terribles. Así que mantuvo los ojos cerrados, esperando que al abrirlos, la sombra ya no estuviera más en la habitación. Sin embargo, los ojos cerrados no impedían que Marcelo sintiera claramente que aquella presencia estaba parada a su lado, contemplándolo. En ese momento, Marcelo sintió que su suerte estaba echada y que todo podía terminar muy mal. Pero entonces escuchó unos pasos que se alejaban de su lado y posteriormente un portazo. Estaba tan asustado que no se animó a abrir los ojos en ese instante, sino que esperó un poco más, y recién cuando pudo dominar sus sentidos, los abrió y dio un grito tan tremendo que hizo saltar a su compañero de la cama. El compañero le preguntó qué había pasado, y luego de recobrar el aliento, Marcelo le contó todo lo ocurrido. Así que ambos conversaron un largo rato sobre el tema, y recién después de unas horas pudieron volver a dormirse. La siguiente era la última noche de Marcelo en la isla, pero estaba tan asustado que no quiso pasarla en la hostería. Así que terminó durmiendo en la lancha de prefectura que estaba fondeada en el muelle. Al día siguiente llegó su relevo y Marcelo retornó a su hogar. Cuenta Marcelo que ese hecho marcó un antes y un después en su vida y que jamás podrá olvidar la terrorífica experiencia vivida en la isla Martín García. Porque él sabe que allí, en ese pequeño pedazo de tierra del Río de la Plata, habitan fantasmas, sombras que buscan salir de la oscuridad. No importa si sos de México, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, ahora podés disfrutar de los libros de Voces Anónimas, estés donde estés, a cualquier hora y con quien quieras. Porque los libros de Voces Anónimas llegaron a Amazon Kindle para convertirse en leyenda. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas.